grave. La Biblia habla de pecado mortal. Pues quité eso y digo, no, que pecado grave, pecado mortal, porque somos pecadores. Y si usted no tiene esa conciencia, no es que uno esté todo el día, soy pecador, pero conciencia de que uno es pecador. Como no hay conciencia de eso, porque todo es tan relativo. Bueno, sí, pero es que yo soy así, que no sé cuándo. No, yo soy así, pero yo no debo de ser así. Mientras usted esté por ahí, usted va bien. A lo mejor yo me muero y nunca lo conseguí, pero ¿saben qué? Yo estaba tratando. Porque usted no puede decir, es que yo estoy muy viejo para cambiar. Porque usted está muy viejo para cambiar. En los misterios del Rosario que Juan Pablo II nos dejó, el tercer misterio es Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida. ¿A qué nos llama? Y si yo digo que estoy muy viejo para cambiar, para que usted está anunciando que usted está llamado a la conversión. Y se lo digo porque es una cosa que lo vamos viendo todos los días. Yo cuando cada vez que paso aquí ahorita vamos a tener más cosas de esta de marihuana que iglesia. Cada vez que paso por un lado hay una cosa. Ahora tienen cruz. Está la cruz roja, la cruz de la marihuana es verde, ¿no? Porque la esperanza está en la marihuana. O sea, ya hay gente que a lo mejor es un analgésico, pero tantas clínicas. No es que... Y así sigue. Entonces, la misa cuando empieza te lleva una realidad. Todo lo que vamos a celebrar, pues todavía no hemos empezado. Lo hemos inaugurado con la señal de la cruz, pero todavía no hemos empezado. Está centrado en que yo necesito esto. Es otra cosa, la gente llega tarde, que no va a misa, que no... Es que por eso estamos, porque es como si yo no como. Ay, que no, como que tú no vas a comer, hijo, tienes que comer y comer bien, no mucho, bien. Tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, o sea, variado, pero tienes que comer, hijo, si no te vas a entrar en anemia. Bueno, esta es nuestra comida. Y hay gente que hace años que no se confiesa, gente que no va a misa. Imagínate, la gente está con una anemia perniciosa. Entonces, claro, eso es lo que estamos viendo en el mundo y Dios quiera y tenga misericordia de nosotros. Que tenga misericordia de nosotros. Pero por eso es muy importante que uno tenga conciencia del pecado. Y hablar con los niños. No, que eso es crearle culpabilidad o complejo. No, ningún complejo. Es que el niño tiene que saber cuando hace algo malo. Y tiene que, mami, mira, hice esto. Pues, si un niño no tiene conciencia, son los adultos que usted ve, por ahí hay gente que te da 4 tiros y sigue caminando. Mate a 5, mate a 15. Usted va a matar 1. Es mucho. Pero no hay conciencia. Y eso empieza de pequeñito. Ahora dice, no, porque usted no puede meterle miedo a los niños con Dios. No, pero usted le puede decir, tú pórtate bien que papá Dios te está mirando. Eso es mentira. Yo no creo que nadie va a coger un trauma porque a mí me digan cuando tengo 3 años, pórtate bien que papá Dios te está mirando. Ahora ven los psicólogos, no, que no le ponga que Dios es amor. Sí, pero ese niño de Dios amor no entiende, pero sí entiende que papá Dios lo está mirando. Y hay que empezar a educar porque eso nos han metido cosas. Y entonces todo el mundo, ay, que yo no quiero que mi hijo tenga complejo. Va a tener complejo si no tiene a Dios. Y son cosas que hay que tiene que decirlas porque esto nos está comiendo, es como una carcoma que nos va comiendo, pero no hay sentido de pecado. Y por eso la iglesia, con esa sabiduría milenaria, acuérdense que esta iglesia no empezó ayer en un timbiriche. Esta iglesia con sus sombras y sus luces lleva en esta tierra 2019 años. Si hay una iglesia que puede decir cuándo empezó, ahí viene, o sea, hay sucesión, aquí nunca se ha roto. Habrán papas corruptos, pero ahí están todos, uno atrás del otro. Y siempre la iglesia ha comenzado la liturgia diciendo, yo confieso.
Lo único que hacemos es servir al Señor. De aquí en adelante todo va a ser nosotros, te alabamos, te suplicamos. Pero lo único que hacemos es singular es esto. Y fíjense qué lindo, de pensamiento, de palabra, de obra. Entonces viene la parte esa, que es el rito es muy judío. Los judíos se hacen es por mi culpa, por mi gran compromiso. Fui yo, y no fue nadie más que yo. Porque ahora como, no, yo soy así porque mi mamá no me miró cuando era niño. Yo soy alcohólico porque mi papá tomaba cerveza. ¿Qué tiene que ver eso? No, esto es mío, yo lo hice. Y lo hice porque me dio la gana. Entonces pues, Dios tenga misericordia. Por eso no se debe llegar tarde a misa. Muchos católicos llegan tardísimo y esta parte se le es como llegar a una casa, entrar por la puerta y sentarse a la mesa a comer. Eso es la mala educación. Usted llega un poquito antes, habla un poquito, toma una cosita